Bien, chicos, el tema a tratar el día de hoy va a ser acerca de las propiedades de las razones trigonométricas 1. Empecemos, muchachos. A ver, ¿qué nos dice? Razones trigonométricas recíprocas. ¿Está bien? Vamos a trabajar acerca de las razones, primero, razones trigonométricas recíprocas. Vamos a entender de qué se trata. Te dice, en el triángulo rectángulo ABC recto en C, para lo cual definimos las 6 razones trigonométricas. Miren, tenemos el ángulo ABC recto en C, el ángulo θ, al ángulo θ se le pone A, al vértice B se le pone B, y al vértice C se le pone el lado C, que es la hipotenusa. Entonces, teniendo en cuenta esos lados, podemos determinar las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Les voy anticipando algo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que seno de θ es A sobre C, miremos cosecante. ¿Cuánto sería? C sobre A. Coseno, B sobre C. Secante, C sobre B. Tangente, A sobre B. Cotangente, B sobre A. Hay que tener en cuenta eso para explicar lo siguiente. Dos cantidades se llaman recíprocas cuando sus productos es la unidad. ¿Está bien? A ver, empezamos. Por ejemplo, te dice, ¿no? Recuerden, dos cantidades se llaman recíprocas cuando su producto es la unidad. Por ejemplo, si tú tienes x sobre y y sobre x, son recíprocas. ¿Por qué? Porque x sobre y por y sobre x es 1. Entonces, en las razones trigonométricas sucede lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Seno de θ, del ángulo θ por cosecante θ es 1, ¿recuerdan? ¿Cierto? El seno y la cosecante, recuerda, uno es el inverso del otro, por eso que su producto es 1. Tangente por cotangente es 1 y coseno por secante es 1. En resumen, muchachos, cuando hablamos de razones trigonométricas recíprocas, lo que debe cumplir es que el seno si te dicen que seno por cosecante es 1, es porque los ángulos también son iguales, solamente cuando los ángulos son iguales. Si fueran ángulos distintos no cumpliría con esa propiedad. Igual con la tangente, tangente por cotangente, si es 1 es porque los ángulos son iguales. Coseno por secante es 1, siempre y cuando los ángulos sean iguales. Vamos con unos cuantos ejemplitos, chicos. A ver, ejercicio número 1. Te dicen calcular x, teniendo en cuenta que tangente de 5x menos 12 por cotangente de 2x más 21 es igual a 1. Entonces, ¿cuándo va a suceder que tangente por cotangente es igual a 1? Sucede cuando tienen el mismo ángulo, ¿cierto? Por ser recíprocos. Entonces, ¿qué sucede? 5x menos 12 debería ser igual a 2x más 21, ¿cierto? Entonces este 2x pasa a restar al 5x, sería 3x. El menos 12 pasó a sumar al 21 y sería 33. Por eso simplemente el x sería 11, ¿cierto? El 3 pasa a dividir, sería así de sencillo. Vamos con un segundo ejercicio, a ver cómo sería. Te dice calcular coseno de 6x más 2 por secante de 3x más 17. Y esto es igual a 1. Mira, calcular x si coseno por secante es 1. Muchachos, ¿cuándo va a cumplir que coseno por secante es 1? Es cuando son recíprocos. ¿Y cuándo son recíprocos? Cuando tienen el mismo ángulo. O sea, yo voy a decir 6x más 2 va a ser igual a 3x más 17. ¿Entendido? Este 3x pasa a restar al 6x, sería 3x, es igual a 15, ¿cierto? Porque el 2 pasa a dividir al 17. Entonces yo puedo decir que el x me vale 5. Sencillo. Ejercicio número 3. Mira, me dicen calcular 3 seno de θ por cosecante θ más 4 tangente θ por cotangente θ. Pero si tú eres un poco observador, te darás cuenta que seno de θ y cosecante θ, estamos hablando del mismo ángulo. Ahora los dos son recíprocos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que seno por cosecante va a valer 1. Igual sucede con la tangente de θ por cotangente de θ. Como son recíprocos, por tener el mismo ángulo, entonces diré que eso es 1. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente 3 por 1, 3, más 4 por 1, 4. Finalmente el W nos vale 7. Sencillo, ¿cierto? Vamos al ejercicio número 4, a ver qué nos dice. Calcula x si tangente de 6x menos 2 por cotangente de 4x sobre 3 más 12 es igual a 1. Entonces, chicos, de la misma manera, mira, tangente por cotangente es 1. Entonces, estas dos razones trigonométricas son recíprocas. Y si son recíprocas, tienen el mismo ángulo. ¿Qué debemos hacer? 6x menos 2 es igual a 4x tercios más 12. ¿Cierto? A ver, ¿cómo lo vamos a resolver? A ver, acá lo tenemos. Un momento. Mira, ahí está más claro. El 3 pasó a multiplicar, ¿cierto? 36 sería 4x más 36 sobre 3.
Luego, ¿qué sucede? Ese 3 que está dividiendo pasó a multiplicar al 6x menos 2. ¿Cómo nos quedaría? 6 por 3, 18x, menos 6 es igual a 4x más 36. El 4x pasó a restar al 18x, sería 14x, ¿cierto? Y este menos 6 pasó a sumar al 36. Por lo tanto, 36 más 6 sería 42. Finalmente, este 14 pasó a dividir al 42 y nos sale que el valor de x sería 3. Continuemos, chicos. Ejercicio número 5. A ver, miren, acá apareciera un poquito diciendo a los demás, te dice, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, mira, calcular a más b, si seno de a menos 12 sobre 7 por cosecante de 30 menos b sobre 7 es igual a 1. Muchachos, nosotros sabemos, cuando un producto de razones trigonométricas es 1, y vemos que seno y cosecante que son recíprocos, entonces, ¿qué debemos afirmar? Que los ángulos deben ser iguales. Entonces debo decir en ese caso que a menos 12 sobre 7 es igual a 30 menos b sobre 7. Se cancelan los 7, ¿cierto? Porque tienen el mismo denominador y nos quedaría que a menos 12 es igual a 30 menos b. Entonces, este menos b pasó a sumar al otro lado, al lado izquierdo. Entonces quedaría que a más b es igual a 30 más 12, porque este menos 12 pasó a sumar. Finalmente decimos que a más b sería 42. En este caso no vamos a determinar un valor fijo de a ni de b, simplemente la suma de los dos es 42. Siguiente ejercicio, chicos. Ejercicio número 6. Calcule coseno de x. Sí, te están diciendo tangente de 2x menos 50 por cotangente de x más 10 es igual a 1. Como los anteriores, chicos. Tangente por cotangente es 1, entonces son recíprocas. Tangente y cotangente son recíprocos siempre y cuando los ángulos sean iguales. Entonces, primero determinemos el valor de x. ¿Cómo? 2x menos 50 es igual a x más 10, ¿cierto? Este x pasó a restar, sería x, el menos 50 pasó a sumar, por lo tanto el valor de x sería 60. A nosotros no nos piden el valor de x, nos están pidiendo el coseno de x. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente diremos coseno de x, que es equivalente a coseno de 60. ¿Cierto? Coseno de 60, ¿cuánto es? 1/2. Sí, esto ya lo saben también. Coseno según el triángulo rectángulo vale 1/2. Ejercicio número 7, chicos. A ver, miren, tangente de 4 séptimos. Disculpe, tangente de beta es igual a 4 séptimos. Calcule el valor de e es igual a 12 cotangente de beta. Muchachos, de repente, este tipo de problemas, algunos lo realizan dibujando, graficando tu triángulo rectángulo, colocas el ángulo beta, ubicas el cateto opuesto, cateto adyacente, ¿cierto? Y puedes determinar luego el valor que te piden, el e 12 cotangente de beta, ¿cierto? Ahora, pero esto de acá es mucho más sencillo de lo que ustedes piensan, chicos. Recordemos, si hablamos tangente de beta, entonces la cotangente no será el inverso de tangente. Entonces, ¿cuánto me vale cotangente de beta? Cotangente de beta sería el inverso, o sea, 7/4. Así directo, ya no tendría necesidad de dibujar. ¿Qué diríamos? 12 por cotangente de beta, que sería 7/4, ¿cierto? Bien, cuarta de 12, 3, cuarta de 4 es 1. ¿Cuánto nos quedaría? Simplemente 21. Así de sencillo, muchachos. Siguiente, el problema número 8. A ver, ¿qué nos dice el 8? Vamos a ver, te piden calcular tangente de alfa más beta. Sí, bueno, que en este caso hay dos condiciones. ¿Qué cosa? Nos dice, coseno de 2 alfa por secante de alfa más beta es 1. Y el otro, tangente de 3 beta menos 35 por cotangente de beta más 15 es igual a 1. Entonces, empezamos a trabajarlo. Miren, como coseno y secante el producto es 1, que quiere decir que estas dos razones trigonométricas son recíprocas. Por lo tanto, decimos que 2 alfa es igual a alfa más 20, ¿cierto? De esto podemos determinar que el alfa me vale 20, porque esto pasa a restar. Bien ahí. Luego tangente por cotangente también vale 1. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos razones trigonométricas son recíprocas. Entonces debe cumplir que 3 beta menos 35 es igual a beta más 15. Beta pasa a restar, sería 2 beta. 35 pasa a sumar, sería 50, por lo tanto el valor de beta sería 25, ¿cierto? Bien, ya tenemos el valor de alfa y el valor de beta. ¿Qué nos piden calcular? Tangente de alfa más beta. Entonces, si nos piden tangente de alfa más beta, sería igual a tangente de 20 más 25. Y 20 más 25 es 45, entonces sería tangente de 45. Y tangente de 45 es uno de los valores más sencillos, simplemente esto es 1.
Así de sencillo, muchachos. A ver, siguiente, muchachos. Ejercicio número 9. Uy, profe, se puso un poquito más interesante. Sí, miren, vamos a ver. Sabiendo que tangente de phi es igual a seno de 20 por cosecante de 20 más 1 sobre 4 tangente de 13 por cotangente de 13 más 1. Donde phi es agudo, calcule coseno cuadrado de phi menos seno cuadrado de phi. Empecemos, chicos, a ver. Tangente de phi debe ser igual a ¿cuánto? Recordemos, seno por cosecante. Son recíprocos y el mismo ángulo. Entonces simplemente seno por cosecante del mismo ángulo es 1. Ahí está el 1. Más el otro 1. Fácil, ¿cierto? Sobre 4. Tangente de 13 por cotangente de 13 también son el mismo ángulo. Entonces son recíprocos. Por lo tanto sería 4 por 1 más 1. ¿Cuánto nos sale esta expresión? Nos va a salir 2/5. Correcto, chicos. Pero mira, ya tenemos que la tangente de phi es 2/5. A nosotros lo que nos están pidiendo es coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Pero sabiendo las razones trigonométricas, sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En cambio, en la tangente del phi usamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cierto? Sabemos que el 2 es el cateto opuesto y el 5 es el cateto adyacente. Entonces, teniendo esos dos valores, yo ya puedo determinar el valor de ¿quién? De la hipotenusa. ¿De qué manera? Usando el teorema de Pitágoras. ¿De qué manera? Así, miren. Por el teorema de Pitágoras diremos, hipotenusa al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto sería 29, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, tú lo sumas, sería 29. Por lo tanto, el h sería raíz de 29. O sea, la hipotenusa me vale raíz de 29. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi cateto opuesto me vale 2, cateto adyacente me vale 5 y la hipotenusa me vale raíz de 29. ¿Qué es lo que me piden calcular? Coseno cuadrado de phi menos seno cuadrado de phi. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Reemplazar. Sabemos que coseno es cateto adyacente, que es 5, sobre hipotenusa, que es raíz de 29. De la siguiente manera, 5 sobre raíz de 29 al cuadrado, menos seno. Seno es cateto opuesto, que es 2, sobre hipotenusa, que es raíz de 29 al cuadrado. Ese cuadrado afecta a los dos. 5 al cuadrado es 25 y raíz de 29 al cuadrado es 29. ¿Cierto? En el otro lado, 2 al cuadrado es 4, sobre raíz de 29 al cuadrado es 29. ¿Cómo nos va a quedar? 25 sobre 29 menos 4 sobre 29. ¿Cierto? Entonces, esto es una diferencia de fracciones homogéneas. Simplemente lo que nos queda es restar. 25 menos 4 es 21. ¿Cierto? Entonces el resultado final sería 21 sobre 29. ¿Entendido, chicos? Bien, muchachos, gracias por su atención. Espero que haya sido de este videito. Nos estamos viendo. Hasta pronto, muchachos. Cuídense.